mucha gente quiere pensar mejor, tener más foco, más claridad mental y cree que eso solamente depende de la motivación o de la disciplina. Yo me he ido en varios lugarcitos porque tengo 2 telefonitos que me están grabando. Pero hay algo que nadie está mirando y es que tu capacidad de pensar depende directamente de tu biología. Ja. Vamos a entrar a un mundo, yo digo un mundo mágico, porque cada vez que entras y entras y entras, es como que vas abriendo más el panorama, vas abriendo más la visual y cada vez como que hay más cosas. Y dentro de esa biología, dentro de nuestra biología, hay un pilar que lo cambia todo, y es la nutrición. Y en este canal vamos a hablar de eso, de cómo ordenar el cuerpo, de cómo ordenar los hábitos, la alimentación, todos estos pilares que hacen a la salud para pensar mejor, vivir con más claridad y elevar realmente nuestro nivel de conciencia. O sea, vamos a ir viendo todo eso como para vivir mejor en este mundo, digamos. Y todo eso no lo empecé a estudiar de casualidad. Fue un movimiento, fue como de a poco. Y empezó también algo por algo muy personal. El inicio de todo esto es que a mí siempre me gustó estudiar. Siempre. O sea, yo salí de la escuela con 17 años porque cumplo en mayo, etc. Nunca repetí, nunca me llevé una materia. Me encantaba estudiar. Y salí así de preparada, porque salí de una educación media, fui a La Piedad muy poquito tiempo, que en Bahía Blanca es un muy buen colegio, y después, bueno, me cambié a una educación media sin tener noción de que iba a cambiar completamente mi estudio, porque cuando quise entrar a la Universidad del Sur, era prácticamente imposible. Si yo hacía esto, me sacaban de la escuela e iba a la universidad así, de una, no iba a poder ingresar. Entonces, bueno, me preparé muchísimo para el examen de ingreso a la Universidad del Sur, que me acuerdo como si fuese ayer. Tomé clases particulares de física y matemática. Bueno, estuve un año en la universidad haciendo ingeniería electrónica, nada que ver con mi vida, con mi personalidad, con nada. Pero yo tenía que estudiar algo, era como un mandato, era una obligación, yo tenía que pasar por la universidad, no importa haciendo qué o cómo llegase, yo tenía que ir a la universidad. Estuve un año calentando el banquito hermoso de la universidad, sumando un alumno más a la querida institución, pero no era para mí. Cada vez más frustrada, bueno, digo, no es lo mío, me cambio de universidad. Empecé a ir a la UTN, lo cual estuve 3 años en la UTN haciendo LOI, licenciatura en Organización Industrial. Ponele, estuve ahí también. El examen de ingreso, el análisis, no me acuerdo si era matemática, física, química, no me acuerdo, pero la otra materia para el ingreso era comprensión de texto. Bueno, ingresé, también me preparé un montón, estudié muchísimo, cosas que no me gustaban, pero bueno, las tenía que estudiar porque eran exámenes de ingreso. Y estuve 3 años ahí también, haciendo un numerito más dentro de la universidad, porque no me gustaba lo que estaba estudiando, pero para nada, ni siquiera una materia, ni la introducción, nada, nada. No me hacía ahí, pero bueno, tenía que estudiar algo. Yo me hice un tour por las universidades y las instituciones de Bahía Blanca. Gracias a Dios después vino el online y también estudio muchísimo y me encanta estudiar. Después, bueno, estuve en institutos terciarios donde hice la carrera de técnica extraccionista de sangre. Me gustó mucho entrar al mundo de la célula. Entonces después me hice la carrera de técnica en hemoterapia. Y me encantó. Me encantó, pero no me veía ejerciendo la carrera. Me encantó el estudio. Siempre me gustó estudiar. Como que con la teoría me llevo bárbaro. A la par, siempre fui estudiando todo relacionado a la estética. Para mí. Era como para mejorar yo. Y poder atribuirlo todo a mí. Entonces eso era como un hobby, como que algo me gustaba e iba estudiando eso siempre a la par. Iba a la universidad, después me iba al instituto a estudiar cosmetología, cosmiatría, bueno, y así fue pasando. Bueno, me pasó algo muy loco cuando empecé a estudiar la carrera de técnica en hemoterapia, que tiene que ver con la sangre, con el estudio complejo del glóbulo rojo también, grupos sanguíneos. O sea, me encantó la carrera, pero no me veía ejerciendo. O sea, seguía sin saber cuál era mi vocación. Todo me fue llevando. Gracias a Dios estudié lo que estudié. Después estudié la tecnicatura en nutrición. Y ahí también el estudio de adentro del cuerpo es lo que a mí me fascinaba. Cómo funcionan los sistemas, cómo se correlacionan, cómo se conectan. O sea, somos un todo. Entonces la estética, porque yo trabajaba desde muy chica en consultorios de estética, en gabinetes de estética, estéticas médicas, para mí la estética siempre le faltaba algo más, siempre. Era como muy superficial. Entonces eso me fue llevando a entrar cada vez más adentro para que realmente por fuera se vean resultados.
Porque una limpieza facial, todo bien, queda hermoso el momento, pero después seguís teniendo hábitos deplorables en cuanto a alimentación, estilos de vida y demás, esa piel vuelve a decaer. En lo corporal, ni te cuento, todo empezó bien por lo corporal. Yo necesitaba darle al paciente algo más que solamente pasar equipo y hacer masajes reductores, por ejemplo. Siempre faltaba algo más, tenía que ver con la nutrición y su estilo de vida. Entonces todo me fue llevando, pero me gustaba, siempre me gustó el estudio de una manera profunda, estudiar a profundidad, ¿no? El porqué de todo. A mí me encanta entender cómo funcionamos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué comemos lo que comemos, cómo funciona todo eso dentro del organismo. Eso es lo que me gusta estudiar. Me gusta entender, razonar. Me gusta abrir la cabeza y ver las cosas como con más profundidad. Y bueno, durante mucho tiempo sentí que eso era parte de quién iba siendo, ¿no? De quién soy. Ese era el estudio, mi vocación, que todavía la sigo buscando, pero ya estoy más encaminada en lo que voy a estudiar. No, ya no estudio cositas que me van gustando. No, ya tengo un norte de qué estudiar. Sé que me gusta estudiar lo que pasa dentro del organismo, de todos los sistemas de nuestro cuerpo y cómo funcionamos como seres humanos. Eso me gusta. Después todo lo que tenga que ver, venga. Pero también empecé a notar algo que me iba incomodando. Matecito. Bien. Mm. Acompañé esta charla con YouTube con un mate, Jackcito, una velita, mi lámpara de sal que me quiero comprar otra. O sea, es perfecto esto. Perfecto, perfecto. Ahí vamos. Pero también empecé a notar cosas que me incomodaban, ¿no? Había días donde no me podía concentrar, no podía aprender, no podía como conectar ideas, no podía hilar oraciones. Pasé por momentos de mi vida que no estuvieron tan buenos hace muchos años y no podía como conectar, no podía hilar una oración. Ya voy a contar ese proceso. Un tema, ¿no? Un tema aparte. Ya lo contaré o no, no sé. Pero me pasaba eso hace muchísimos años, ¿no? Estoy hablando. Donde, bueno, no podía conectar ideas, no podía hilar una oración. Y esos días donde mi mente simplemente como que no respondía. ¿Y qué pasaba? No era una falta de ganas o falta de disciplina, de motivación y todo eso, no. Era como que mi cerebro no estuviera funcionando. A veces días que funcionaba bien, días que no. Bueno, era algo que no entendía, ¿no? En ese momento, ¿qué estaba pasando? Y ahí me apareció una inquietud que fue clave en mi vida y que por eso seguí indagando y estudiando. Yo lo llevo como a mi propia experiencia y demás, pero por ahí te puede servir. Eh, bueno, pues se me baja la silla, ¿qué pasa? ¿De qué depende realmente mi capacidad de pensar, de aprender? Porque si bien dije, a mí siempre me gustó estudiar, siempre. Y un estudio profundo, no un estudio superficial para zafar, no. Me gustaba estudiar de lleno, de fondo. Y digo, quiero seguir así toda mi vida. Y eso me llevó a algo que al principio parecía no tan obvio, parecía que no conectaba, pero me llevó a la alimentación. A la alimentación, indagar por ahí, ir por ahí, estudiar por ahí. Porque empecé a entender algo muy concreto. El cerebro no funciona en el aire o por obra mágica. El cerebro es biología y lo que comemos impacta directamente en la energía que tenemos, en la estabilidad mental, en la capacidad de concentrarnos, en la claridad para razonar. Por ejemplo, cuando la glucosa sube, baja constantemente, cuando tenés picos de ansiedad, se te baja la presión, estás mareada, después estás bien, después estás mal. Eso pasa todo por la glucosa, sube, baja la insulina. Ya vamos a entrar en ese otro mundo maravilloso cuando hay inflamación sistémica por dentro. No estoy hablando de una distensión abdominal, sino más bien de una inflamación dentro de los órganos, dentro de las células. Cuando el cuerpo no está bien nutrido, el cerebro pierde eficiencia. Y eso se siente. Se siente en la falta de foco, en la falta de claridad, en la dificultad para sostener esa atención. Bueno, en la fatiga mental. Entonces entendí algo que cambió completamente mi enfoque. Total. Y gracias a Dios, que si quiero pensar mejor, necesito nutrirme mejor. No como una dieta, no como algo estético, porque yo pasé por un montón de tipos de alimentación, creo que casi todos, porque los estudié, porque a mí me gusta llegar a un razonamiento con criterio.
con experiencia, con puntos de vista, conectar. Entonces pasé por todos tipos de alimentación para nutrirme de esas experiencias y lo que pasa en mi cuerpo con cada alimento. Los estudié todos, llego a una conclusión. No estudié un tipo de alimentación y me caso con ese. No, estudié varias certificaciones, tecnicaturas, con distintos profesionales, para tener un criterio propio también. Porque ya te digo, con una dieta de esas que te daban antes de 100 gramos de pollo con 150 gramos de arroz cocido, llegás a tus objetivos físicos, pero claro que sí, llegás. ¿Llegás a tus objetivos físicos hasta comiendo ultraprocesados y hasta dañando tu organismo? ¿Llegás? Bueno, punto aparte, yo lo hago más bien como con otra estrategia, ¿no? Con todo este tema de la nutrición, lo hago para el cerebro, para rendir mejor, para poder seguir estudiando. Necesito un buen combustible, necesito un buen estilo de vida para que me acompañe a seguir estudiando, a seguir nutriendo mi cerebro. Y ahí empecé, bueno, a meterme en lo que hoy llamo, obviamente, esta nutrición moderna que tiene que ver con alimentación, con entorno y con todo lo que tenga que ver que nutra mi mente y mis células, mi cerebro y mi cuerpo. Una forma de alimentarme que no se base solo en calorías, sino en cómo impacta cada comida en nuestra biología, cómo impacta en nuestra glucosa, en nuestro sistema nervioso, en la energía, en la capacidad cognitiva. Porque si tu objetivo es estudiar, aprender, crecer, elevar estados de conciencia, que eso es algo que me tiene atrapada apasionadamente, ya vamos a hablar, entonces no podemos ignorar cómo estás alimentando tu cerebro, cómo estás alimentando tus células, a tu cuerpo, qué es lo que te permite hacer todo eso. Bueno, en mi caso fue muy claro. Yo no empecé a alimentarme mejor para verme mejor. Bueno, tal vez en un inicio sí, ¿no? Tenía que ver con el tema de la piel, pero uno puede verse estéticamente y físicamente bien con cualquier tipo de alimentación. Yo pasé por un montón de tipos de alimentación y puedo asegurar que con un buen protocolo, un buen plan, con cualquier tipo de alimentación llegas a tus objetivos. Pero esto tiene que ver más bien con otra cosa, cómo nutrir realmente cada espacio de tu cuerpo para rendir mejor, para pensar mejor, para seguir aprendiendo a pesar y a pasar y al pasar de los años. Empecé como a alimentarme mejor porque quiero seguir estudiando toda mi vida. Quiero seguir estudiando toda mi vida y todavía me queda un montón por estudiar. Hay una carrera que quiero hacer hace muchos años, pero ya la voy a hacer. Siento que necesito primero, es como que necesitaba otros aprendizajes antes de meterme de lleno a otra carrera, pero la voy a hacer. No tengo el tema de la edad. Yo quiero y deseo y le pido a Dios o al Supremo seguir estudiando hasta que sea viejita. Quiero tener 70 años y seguir leyendo un libro. Y eso te lo va a dar el estilo de vida que lleves, ¿no? Entonces, eso, quiero tener más claridad mental, foco, quiero poder entender cosas complejas, entender lo que estoy leyendo, entender lo que estoy estudiando. Quiero tener energía para sostener esos niveles. Y eso es como que no depende solo de motivación, de disciplina, no, depende de cómo está funcionando realmente todo nuestro cuerpo. Por eso hoy hablo tanto de hábitos, porque primero lo hacía para mí, pero bueno, hoy en día atiendo personas que esto lo necesitan también. Por eso hablo tanto también de alimentación, porque entendí, o sea, no es un tema superficial, para nada. Es un tema de estructuras del cuerpo, porque si ordenas tu biología, tu mente responde mejor y todo lo que querés hacer responde de otra manera. Y cuando tu mente responde mejor, la vida cambia. Vas entendiendo mecanismos. La vida va cambiando cuando vas entendiendo, cuando sos ¿cómo se dice? Cuando tenés autonomía de vos, de tus pensamientos, podés cambiar tu vida. Porque empezás a pensar distinto, a decidir distinto y a ver más allá que lo que el mundo y que las personas te muestran. A ver con más criterio, con más razonamiento y con más poder de discernir lo que estás escuchando, leyendo, viendo. Y hay algo todavía mucho más profundo que entendí con el tiempo, porque todo lo vas entendiendo con el pasar del tiempo. No estamos alimentando solo el cuerpo en general, sino que estamos alimentando células.
cada decisión que tomamos al comer impacta directamente en cómo funcionan nuestras células. Y nuestras células necesitan condiciones específicas para funcionar bien. Nutrientes reales, energía estable, bajo nivel de inflamación sistémica, buen oxígeno, un buen equilibrio interno. Cuando la célula está bien nutrida, especialmente las mitocondrias, funciona correctamente. Y cuando la célula funciona correctamente, todos nuestros tejidos funcionan mejor. Y cuando eso pasa, el cerebro, nuestro gran maestro de orquesta, también funciona mejor. Porque el cerebro no es algo separado del resto de los órganos, es un conjunto de células altamente especializadas que dependen de todo lo que te dije anteriormente. Mirá si no es compleja esta red, ¿no? Entonces la pregunta ya no es solo ¿qué estoy comiendo? La pregunta es, ¿estoy creando un entorno interno donde mis células puedan rendir al máximo? Y acá es donde todo se conecta con algo aún más interesante, los estados de conciencia. Si bien como pantallazo lo vengo estudiando hace muchos siglos, es un tema muy interesante que conecta aún más todo lo que te vengo diciendo, porque muchas veces hablamos de elevar estados de conciencia, elevar pensamientos, sentimientos, accionar como, como algo abstracto, ¿no? Como algo separado del resto, pero en realidad tiene una base biológica muy concreta. Tu estado de conciencia cambia según tu estado fisiológico. O sea, no pensás igual, no pensamos igual cuando nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está en modo alerta, ¿no? Cuando está inflamado, con picos y caídas de glucosa. Como yo te decía, con un sistema nervioso alterado en modo supervivencia, cuando no dormís bien. O sea, no funciona igual que cuando estás con una energía estable, bien nutrido, bien alimentado, con el sistema nervioso regulado, con claridad mental. Son como realmente dos versiones literalmente distintas de nosotras mismas, cuando estamos bien que cuando estamos mal. Y esto es clave entender nuestra fisiología, cómo se siente, porque no todos los estados mentales son accesibles en cualquier estado biológico, en cualquier estado en el que se encuentre nuestro cuerpo. Hay niveles de claridad, de enfoque, de creatividad y de profundidad mental que solo aparecen cuando el sistema, cuando el cuerpo está en equilibrio, está en homeostasis. Por eso es que hablo tanto de nutrición moderna, porque no se trata solo de comer sano. Esto equivale a un montón de cosas. Se trata de entender cómo cada decisión impacta en la energía, en la biología, en nuestro cerebro y en última instancia, o no muy última instancia, porque todo tiene que ver con todo y es importante todo, en tu nivel de conciencia. Y cuando empezás a alimentarte de forma más inteligente, pasa como algo mucho más interesante en todo nuestro ser. La mente se vuelve más estable, más clara, más presente, más en el aquí y ahora, ¿o no? Y desde ese lugar se puede aprender mucho mejor, concentrarnos más, entender más profundo lo que estamos viendo, leyendo, aprendiendo, y así poder expandir la manera que vemos la vida. Entonces ya no solo es nutrición de manera aislada, es biología aplicada a la conciencia. Y cuando entendemos eso, dejamos de comer solo por un hábito o por impulso y empezamos a comer con otra intención, porque sabemos que cada decisión que tomamos está construyendo la calidad de nuestra mente y la profundidad de nuestra conciencia. Así que si te interesa entender cómo funciona tu cuerpo para tener más claridad mental, más energía y tomar mejores decisiones, suscríbete porque en este canal vamos a trabajar sobre 3 pilares fundamentales: biología, hábitos y conciencia. Cuando esos 3 pilares se alinean, tu forma de pensar cambia y tu vida también.